Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual de la Escuela Ciencias de la Comunicación Colectiva para este taller sobre periodismo de soluciones. Permítame presentarles a nuestra instructora de esta noche. Mónica Quesada dice, tiene una frase en su sitio web que dice que estaba a 6 cursos de graduarse de química pura cuando cambió los tubos de ensayo por bandejas y soluciones de revelado y ahí se sumergió en la fotografía y desde ese momento no ha habido vuelta atrás. Empezó a trabajar en fotoperiodismo con todo el entusiasmo muy joven y dio frutos tempraneros. En 2007 recibió el premio Mario Roa, que es el principal premio al fotoperiodismo en Costa Rica, que es otorgado en su momento por el Colegio de Periodistas, ahora ha ampliado el nombre a Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva, por una fotografía sobre el desalojo de un precario. Esa mirada y esa sensibilidad por los temas sociales han acompañado a Mónica Quesada a lo largo de su carrera. Se graduó en artes e imagen visual, manejo visual, y luego se graduó en la maestría de comunicación colectiva en el posgrado de comunicación. Hace poco tenemos el honor de que Mónica sea parte de nuestro cuerpo docente también. Es profesora del curso de fotoperiodismo y pronto también del de Mobile Journalism. Y esas son herramientas que son muy útiles en el periodismo que está comprometido con el interés público, el periodismo que tiene esa mirada permanente sobre sectores vulnerabilizados, sobre el contexto, sobre los problemas que aquejan en forma recurrente a esas poblaciones. Y eso nos liga directamente con el trabajo más reciente que ha hecho Mónica como cofundadora del colectivo 506. Y justamente hace una semana o una semana y media subió al podio a recibir el premio honorífico del Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez de este año por el trabajo publicado en el colectivo, precisamente en fotoperiodismo con esa mirada esencial y especial sobre el cuidado de personas mayores. De hecho, tal vez más adelante Mónica nos pueda hablar de su proyecto personal sobre la temática de la adultez mayor y los cuidados y el crecimiento saludable, digamos, de estas poblaciones. Esa mirada sobre los problemas sociales, no solo de Costa Rica como un todo, como una observación nacional a partir de estadísticas y demás, se convierte en la mirada sobre personas, sobre la gente que nos interesa llevar información sobre cómo analizar eso, esa situación en la que están sumergidas y que no les permite salir de allí, pero también qué explica por qué no se ha podido salir de allí. Y eso ha llevado a Mónica ahora a terminar su acreditación en el área de periodismo de soluciones, que es una de las vías en crecimiento en América Latina, para tener esta otra mirada más técnica, pero también de un periodismo que es, de un enfoque periodismo que es, sí, vamos a hablar de los problemas, pero vamos a analizar las diferentes soluciones que se han planteado desde lo público, desde lo privado y ver qué se puede hacer. Es por eso que estamos muy entusiastas de escuchar y de compartir hoy con algunos ejercicios este taller de Mónica Quesada sobre periodismo de soluciones. Bienvenida, Mónica. Gracias, Ani, muchísimas gracias. Muy agradecida con la Escuela de Comunicación Colectiva por abrir este espacio para poder, ojalá, antojar a muchos colegas, estudiantes de periodismo, futuros colegas y, bueno, todas las personas interesadas en Y tenemos comunicación. colegas centroamericanas, de En Centroamérica serio, también. wow, me siento muy honrada de tenerlos por acá. Sí, para antojarlos de hacer periodismo de soluciones. Ese es como mi objetivo. Y bueno, vamos a empezar. Quisiera iniciar con contarles un poquito más del colectivo 506. Es una revista digital que fundamos en el 2020, en medio de la pandemia, y en el 1 de enero del 2021 empezamos a publicar.
Asumimos un tema por mes muy grande y tratamos de encontrar pequeñas tajadas que cubrir en las cuales aplicamos periodismo soluciones, que es lo que estamos hoy aquí conversando. Y bueno, les invito a todas y a todos a que nos acompañen a través de las redes sociales, en nuestro sitio web y bueno, también si quieren tenernos ahí en nuestros WhatsApp. Tenemos algunas comunidades, una que se llama Red 506, que el objetivo de la Red 506 es que todas las personas periodistas y profesionales de la comunicación, sobre todo los que están fuera del Valle Central, podamos comunicarnos y podamos empezar a trabajar cada vez más reportando sobre lo que pasa fuera del Valle en nuestro país. Y tengo hoy, para empezar, dos preguntas para ustedes. La primera, quisiera que usemos los emoticones de Zoom y me cuenten si ustedes creen que las personas activamente evitan las noticias. Entonces, si ustedes creen que sí, levanten la mano. Y si creen que no, póngame algún emoticón. Yo sugiero este de la carita no, ¿verdad? Pero, ¿qué piensan? ¿La gente evitará activamente las noticias hoy en día? Ah, Ani dice que no. José y Nicole están de acuerdo en que ellos consideran que sí. Ok. Bueno, y tengo la segunda pregunta para ustedes. Aquí tengo un código QR em, que si están en sus computadoras y tienen el celular a la par, lo pueden usar para escanear e ir a llenar este encuestita que dice qué opinan las personas de las noticias. Y ahí hay varias opciones de selección múltiple y si si están en sus celulares viendo, pueden meterse a meti.com y les voy a decir el número del código, es 34259800 y ahí les va a salir la pregunta con las opciones. Entonces, el código en meti.com es 34259807 en meti.com y vamos a ver si ya hay alguien. No somos muchos ni muchas, somos poquitas personas, pero bueno, ya hay algunas respuestas. ¿Cuáles son? ¿Qué opinan las personas de las noticias? Es demasiado. ¿Será que la gente piensa que las noticias ya agobian? No confían que porque están sesgadas, una persona considera. Solo sirve para pelear, no pueden hacer nada con la información y tienen un efecto negativo en su humor. Como que es demasiado y tiene un efecto negativo en su humor es en lo que ustedes más coinciden, ¿verdad? Pero sí hay alguna persona que piensa que no confían porque están sesgadas y otra que no pueden hacer nada con la información. Bueno, les quiero compartir, para seguir acá presentando, lo que dice el Instituto Reuters en el reporte sobre los medios digitales, las noticias digitales del 2022. Y resulta que sí, que la gente evita activamente las noticias, especialmente las personas de entre 25 y 34 años, en un 42%, que a veces o a menudo evitan las noticias. Y cuando hablamos de las preguntas que les hice, por ejemplo, un 29% de las personas entrevistadas a nivel global dicen que las noticias les agotan, es demasiado, que las noticias están sesgadas también, el mismo porcentaje. Un poco menor la cantidad de personas que dicen que las empuja a discusiones que preferirían evitar. Los vemos a veces, ¿verdad? En redes sociales, en los comentarios. Otras que dicen que no hay nada que puedan hacer con la información, entonces, ¿para qué? ¿Verdad? Y un 36% que dice que tienen un efecto negativo en su estado de ánimo. Y vean que es de las que más personas están de acuerdo, ¿no? Más personas coinciden en que les afecta su estado de humor, se sienten mal, ¿no? Cuando leen, escuchan, ven las noticias. Y este sentimiento es repetido, es constante en muchos de los estudios que se han hecho. Aquí estoy presentando otros resultados de otros estudios que ha hecho el Instituto Reuters. No necesariamente es una visión global, ¿verdad? Pero coincide. Tienen un efecto negativo en el humor de la gente. Les afecta. Y eso pues a todos nos pasa, ¿no? Si hay algo que nos hace sentir mal, no lo vamos a hacer. Si hay algo que nos cae mal cuando lo comemos, no lo comemos más. Y bueno, eso pasa con las noticias, eso nos está pasando con las noticias. Y eso tiene
una repercusión directa en la confianza que tenemos en las noticias, porque si no me dan nada que me ayude a mejorar mi calidad de vida, pues hay una disminución en el interés. Y estos son los resultados también del reporte del Instituto Reuters del 2022, donde hablan de la confianza en países como Chile y Colombia. No estamos dentro de las personas, dentro de los países investigados en más detalle, pero bueno, podríamos hablar que tal vez estos países se asemejan mucho a nuestra realidad costarricense. Sabemos que Chile siempre estamos ahí compitiendo en, ¿verdad? En reportes, en resultados, en avances con Chile. Ahí vamos, Costa Rica, Chile, pues Chile primero, Costa Rica segundo en muchas cosas. Y bueno, Colombia está muy cerca. Es una realidad que tenemos bastante cerca. Y hay una gran desconfianza en general en las noticias también. Bueno, yo me identifico con muchas de estas emociones, con muchas de estas sensaciones, a pesar de haber ejercido el periodismo durante tantos años, de una manera, con mucho orgullo, ¿verdad? Pero también siento que hay cosas buenas que pasan en las noticias y por eso todavía estoy aquí al pie del cañón y me imagino que todos ustedes y todas ustedes también. Y en este mismo reporte me encuentro este otro informe que me gustó mucho, ese otro detalle, digamos, que habla sobre las razones por las cuales la gente sí va a ver las noticias, ¿verdad? Y una de ellas es que es una buena forma de aprender cosas nuevas, ¿verdad? Estas razones, todas estas razones son las por las cuales yo quiero que hoy ustedes se antojen de hacer periodismo de soluciones, porque considero que el periodismo de soluciones puede ser una respuesta a solventar algunas de las emociones que las personas tienen hacia las noticias o disminuir, ¿verdad? Las sensaciones negativas hacia las noticias, pero también darle a las personas herramientas para aprender cosas nuevas y para hacer cosas nuevas, para generar eh, capacidades de acción en nuestras audiencias. De una manera que nos permita sanar nuestras relaciones con las audiencias, mejorarlas y empezar a trabajar juntos, ¿verdad? Por nuestros países, los diferentes países. Y bueno, voy a explicar ahorita un poco qué es periodismo de soluciones. Pareciera un término bastante directo, ¿no? Pero sí quisiera aclarar algunas cositas que son importantes. Cuando nosotros como periodistas nos acercamos a una cobertura, generalmente lo estamos haciendo porque queremos hablar sobre algún problema, alguna situación que hay en nuestro país, en nuestra comunidad, en el tema que estamos cubriendo. Y eso es muy importante, esa es nuestra labor como periodistas, ¿no? En Estados Unidos, en la corriente más gringa les llaman, o angloparlante les llaman el watchdog, ¿verdad? El perro cuidador. Esa es una de nuestras funciones y es muy, muy importante y nunca debemos abandonarlo. Pero, ¿qué pasa si nos acercamos a los problemas desde otra arista? No tanto desde el problema, sino sobre las soluciones. Y realmente estamos hablando de respuestas aplicadas a los problemas que nos interesan, no de buenas intenciones. Y esa es la primera aclaración que quisiera hacer. Cuando hacemos periodismo de soluciones, estamos investigando, realmente estamos haciendo una disección detallada y cuidadosa de lo que está pasando con esta respuesta que se ha aplicado a un problema y que supuestamente está teniendo resultados, ¿no? Y en ese proceso hacemos muchas cosas, hacemos denuncia. ¿Por qué? Porque seguimos hablando del problema, pero además ahora decimos, hay alguien que está haciendo algo, entonces, ¿quién no lo está haciendo? No tiene excusa, sí se puede. Hacemos crítica, porque también, además de criticar el problema y las razones por las cuales el problema existe, también criticamos las respuestas y las soluciones, que eso es muy importante. No hay una respuesta única ni una solución mágica para todos nuestros problemas. Pedimos rendición de cuentas. Esto es súper importante porque, como dije al principio, si tenemos un problema en nuestra comunidad, si las cosas no se están resolviendo a nivel de infraestructura, en educación, en salud, pero hay otra comunidad que es muy similar a la nuestra, que sí lo está haciendo, es una manera de pedirle a las autoridades y a las personas encargadas, hey, sí se puede, aquí está la muestra de que sí se puede, porque ustedes no lo están haciendo. Y también, justamente a la hora de hacer esta comparación entre comunidades, les permitimos a las comunidades aprender y a nuestras audiencias aprender que se puede hacer algo y cómo hacerlo, que eso es muy importante para el periodismo de soluciones. No es solo decir aquí hay algo, sino cómo funciona. Y bueno, al final de cuentas, todas estas acciones que estamos tomando a la hora de hacer nuestras coberturas están aplicadas y llevadas a la vida por personas, por personajes. Son historias humanas
que nos permiten acercarnos y sentirlas, ¿verdad? No solo pensarlas o analizarlas. Esta es una frase que a mí me gusta muchísimo que dicen en la red de periodismo de soluciones, y este es el problema que a veces tenemos cuando hacemos periodismo de soluciones, es que los problemas gritan y las soluciones susurran, se esconden entre tanta bulla, entre tantas alarmas importantes alrededor de los problemas. Y ahí está un poquito la dificultad a la hora de hacer periodismo de soluciones, que tenemos que tratar de hacer un filtro de los gritos, que son la razón por la cual llegamos ahí, para encontrar esos susurros de la gente que está haciendo algo. Entonces les explicaba, esta es la definición como madre de lo que es el periodismo de soluciones, según la Red de Periodismo de Soluciones de Estados Unidos, que es una organización no sin fines de lucro que inicia hace más de 10 años, están en su aniversario oficial este año, eh, a partir de 2 periodistas del New York Times que se encontraron esa necesidad de empezar a contar las cosas que se estaban haciendo eh, para resolver los problemas que enfrentan nuestras sociedades. Y ellos han pasado por sus procesos de metamorfosis positiva, ¿verdad? Y ahora han llegado a esta definición que dice que el periodismo de soluciones son coberturas rigurosas y convincentes sobre las respuestas a los problemas sociales. Entonces, hacen hincapié en estas dos cosas, rigurosas y convincentes, porque muchas personas podrían malinterpretar en que cuando hacemos periodismo de soluciones tratamos de disminuir el problema o tratamos de distraer del problema o tratamos de presentar la realidad sin el problema. Y eso no es lo que está ocurriendo. Son coberturas que realmente hacen una investigación profunda sobre el problema y en esa investigación encuentran estas respuestas y hacen una investigación rigurosa y convincente de, que de la respuesta, sea buena o mala, efectiva o no. Y en ese proceso, también la Red de Periodismo Soluciones ha creado lo que se llaman los 4 pilares del periodismo de soluciones. Y esto es como una receta muy básica de lo que es el periodismo de soluciones, pero que realmente muy concisa, no quisiera decir básica, eso es lo incorrecto, es muy concisa de lo que deberíamos tener en un reportaje o en una cobertura para hablar de que estamos haciendo periodismo de soluciones. Y son estas 4 cosas que el acronismo nos dice la palabra real. Lo primero es la respuesta. El periodismo de soluciones, o cuando hacemos una cobertura, estamos concentrándonos en la respuesta al problema social. En el proceso vamos a hablar del problema, vamos a hablar de las estadísticas, ¿verdad? Alrededor del problema, del impacto negativo que tiene este problema, pero nos vamos a centrar en la respuesta. Y cuando hablamos de la respuesta, no estamos hablando de las personas o de la organización que pusieron la respuesta en práctica, sino realmente de la acción que se está tomando para atender este problema. Y en esa cobertura que hacemos sobre esa respuesta vamos a mostrar evidencia, que puede ser cuantitativa o pueden ser resultados cualitativos también, en los que estamos demostrando que esta solución, esta respuesta, tiene algún tipo de efectividad. O podría ser inclusive que no tuvo ninguna efectividad y lo podemos demostrar con los datos. Esta otra cara de la moneda de una respuesta también es muy importante por el siguiente punto, que son los aprendizajes o el conocimiento. En inglés le llaman insight. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque al final de cuentas, cuando hacemos este tipo de periodismo, lo que estamos tratando es de darle a nuestras audiencias empoderamiento y decirles, ok, esto es lo que se puede hacer. Entonces, recuerden que, aunque dicen que nadie aprende por cabeza ajena, podríamos aprender de las cosas negativas que se hicieron y que no tuvieron resultados positivos, para no repetirlos, para no volverlos a tratar de aplicar en esta situación y de repente ya no probar una vez más que no funciona. Y por último, el cuarto pilar de periodismo soluciones es lo que es la cobertura de las limitaciones. ¿Por qué? Porque no hay pomada canaria que cure todo, entonces tenemos que ser muy claros en mostrar a nuestras audiencias que esta respuesta tiene una efectividad en un contexto específico en el que se han visto problemas, se han visto dificultades,
algunas de esas se pueden superar, se han superado y otras no. Y eso ha hecho que la efectividad o el impacto que ha tenido esta respuesta haya llegado hasta cierto nivel. Y eso nos va a pasar con cualquier eh, acción. Entonces, quisiera contarles ahora lo que no es el periodismo de soluciones. Una de las cosas que más ocurre o que podríamos vernos más tentados a hacer, sobre todo cuando nos encontramos con respuestas que son muy inspiradoras, es cuando hacemos un artículo en el que hablamos de esa persona o de esa organización que es magnífica. Entonces, no estamos hablando de la solución, no estamos hablando de la respuesta. Estamos hablando de estas personas que sí, deberían también tener una cobertura. Claro, todas las coberturas son importantes, pero si queremos hacer periodismo de soluciones y tener este impacto del que estamos hablando, de crear, darles herramientas a nuestras audiencias y mostrar que sí se pueden encontrar soluciones a los problemas sociales, deberíamos centrarnos en la solución y no en la persona. Bueno, como les decía ahora, si yo presento una solución o hago un reportaje en el que no hablo de las limitaciones, no estoy haciendo realmente un periodismo de soluciones porque estoy presentando algo que supuestamente es perfecto. Y bueno, ahí podríamos caer en public reportajes o en coberturas para organizaciones también en las que hay mucho elogio eh, y no hay suficiente crítica constructiva eh, clara, ¿no? Y apegada a la tierra. Y esto pasa mucho también con las tecnologías, ¿no? Artículos que vemos muy a menudo, la última tableta de no sé qué o el último teléfono no sé cuánto y es maravilloso y no hablamos de las cosas que realmente no están tan bien en el teléfono. El favor a un amigo, eso también nos pasa mucho a los periodistas. Todos sabemos que tenemos bien que mal una impacto en nuestras audiencias, las personas llegan a creernos y entonces em, sentimos esa escritura o esa cobertura multimedia en la que estamos como favoreciendo mucho a una persona o una organización específica. Y tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese tipo de reportajes si queremos hablar de que estamos haciendo periodismo soluciones. Otra cosa que no es periodismo soluciones todavía es cuando estoy hablando de un laboratorio de ideas. Y esto quiere decir aquellas cosas que están por implementarse, que se acaban de empezar a implementar, que se está pensando que se podrían implementar, pero todavía no hay resultados para demostrar que sí podría o no tener un impacto en el problema que se está atendiendo. Bueno, el periodismo activista también no deja de ser importante, pero no lo podemos tampoco llamar periodismo de soluciones, sobre todo aquel periodismo en que invita, ¿no?, a hacer una colaboración, a unirse a una causa. Em, Eso no es periodismo de solución. Y a veces pasa en muchos reportajes, sobre todo cuando hacemos coberturas muy grandes de problemas muy complejos, en los que ya hemos escrito 2000 palabras y nos quedan muy poco para contar la solución y resulta que hacemos una pequeña referencia en alguna parte de nuestro artículo o en unos segundos de nuestro podcast o de nuestra video sobre algo que se está haciendo por allá que podría ser que está funcionando, pero no sé, no es suficiente. Realmente tenemos que concentrarnos en la cobertura de la solución. Pasa mucho también que las personas confunden el periodismo soluciones con lo que algunos llaman periodismo reconfortante, ¿no? Que es cuando vemos, no sé, una comunidad que rescató un animal y le dio mejor calidad de vida, o un niño que decidió darle su regalo de cumpleaños a una organización. Y todas estas buenas acciones podríamos decir, buenos samaritanos, son muy importantes, también son inspiradoras, también son coberturas que hay que hacer, pero tampoco es periodismo de soluciones porque no es algo necesariamente amplificable, ¿no? Bueno, no quiero, tal vez algún día sí todos empecemos a hacer ese tipo de acciones. Y bueno, no son relaciones públicas tampoco. Eso es muy importante porque muchas personas confunden el periodismo de soluciones con las relaciones públicas, pero sí quiero decir que es importante que las personas que están a cargo de las relaciones públicas, sobre todo de organizaciones y de empresas, tengan una mejor entendimiento de que
conocer del periodismo de soluciones y presentar lo que se está haciendo en estas organizaciones o en estas entidades con sus limitaciones y con sus dificultades, les puede dar muchísima mayor credibilidad y podría hacer que su trabajo como relacionistas públicos tenga un impacto muchísimo mayor. Y bueno, algo que también es muy importante y que tenemos que tener mucho cuidado los periodistas y las periodistas es que no hagamos una celebración a una respuesta, no convirtamos nuestro artículo en un artículo demasiado emotivo, demasiado, ¿verdad? Una cobertura demasiado positiva que no hable de la realidad de lo que está ocurriendo. Y bueno, eso nos pasa a todos. Yo quería contarles que uno de los primeros artículos que publicamos en el Colectivo 506 en abril del 2021, era nuestro cuarto mes, nuestra cuarta edición. Yo estaba muy emocionada de publicar este artículo que tenía que ver con el señor Rafa Gallo, que era el que era dueño de Ríos Tropicales. Y cuando él, después de todo lo que había pasado con la pandemia y además tenía un problema de salud bastante grave, decide cerrar la compañía y en el proceso le entrega a sus empleados de mayor data, ¿no? Les da equipo, les da un montón de cosas a cambio de sus prestaciones o como sus prestaciones, no a cambio, pero en lugar de sus prestaciones económicas, les permite dejarse más de equipo, les da toda su cartera de clientes y les dice, ok, ya yo no lo puedo hacer, pero ustedes adelante, vayan y lo hacen y sigan con el trabajo turístico que hemos estado haciendo. Y bueno, yo presenté el artículo con mucha emoción, pensando que era un periodismo de soluciones y me lo devolvieron de la red diciendo, no, esto es una adoración al héroe. Y bueno, sí, yo estaba realmente muy inspirada por el señor y lo que hizo en su vida y bueno, nos pasa a todos los periodistas. No por eso dejamos de publicarlo, no por eso creemos que es un artículo muy bueno, que es un artículo que inspira, que además habla de la realidad del turismo rural y el turismo rural comunitario en nuestro país durante la pandemia, ¿verdad? Pero bueno, no todo necesariamente siempre que lo que publiquemos podríamos caer en algunas de los no son que acabo de conversar y está bien. Y ahora les quiero contar de otro ejemplo que sí fue muy exitoso en el colectivo 506 y fue una edición que publicamos en julio del 2021 también que se llama Tormentas Maestras. Nosotros somos un medio 100% bilingüe, entonces todas nuestras coberturas salen en inglés y en español de manera simultánea. Y para esa edición contratamos a 5 periodistas de diferentes partes, 5 zonas del país, para que hicieran una cobertura sobre sus comunidades y cómo en sus comunidades se habían aprendido de los desastres provocados por eventos naturales para prepararse mejor y para hacer, para estar, evitar los daños tan críticos en la medida de lo posible y sobre todo las pérdidas humanas. Y también para estar preparados a atender las necesidades de las comunidades después de estos eventos o estos desastres. Y bueno, ahí tuvimos una experiencia muy hermosa con 5 periodistas en los que se entrenaron junto con nosotras, estábamos todos aprendiendo sobre periodismo soluciones y en cada uno de esos artículos logramos mostrar cómo estas comunidades habían aplicado los conocimientos de las experiencias negativas que tenían y habían construido soluciones para poder estar más preparados para sus emergencias. Y aquí hay algunos de los comentarios que hicieron 3 de los 5 periodistas con los que trabajamos, que, bueno, Esteban Calderón es de Costa Ballena TV y él de hecho es educador, pero también es productor y periodista y bueno, de todo en Costa Ballena TV. Karina Méndez trabaja para Monteverde, hoy creo que se llama, perdón que no recuerden ahorita completamente el nombre del medio de comunicación. Y bueno, Mayela López es una querida colega fotoperiodista que trabajó con nosotras desde San José haciendo la cobertura en Talamanca. Y quiero resaltar algo que Karina dijo en ese proceso. Es una de las cosas que más nos alegra cuando hacemos periodismo soluciones en el colectivo 506. Y es que incluso las fuentes de Karina, las fuentes que ella fue a entrevistar, a la que les hizo preguntas que no están acostumbradas a recibir, con las que tuvo conversaciones que iban más allá del problema, ellos mismos al leer la nota se dieron cuenta de que ellos estaban aplicando una solución. Y esto fue muy interesante porque el aprendizaje no solo fue hacia afuera, sino que fue un reconocimiento y una valoración del aprendizaje hacia adentro.
Entonces, lo que hablábamos al principio de que la gente no quiere ver noticias, que las evitan activamente, que, ¿verdad? Que se sienten les desanima, ¿verdad? Los desinfla. El periodismo Soluciones presenta la realidad, los problemas, los sigue hablando, pero le da la oportunidad, nos da la oportunidad a los periodistas de cambiar un poco la manera en que conversamos de los problemas y presentarle a nuestras audiencias una visión más completa de lo que está pasando, porque vamos más allá del problema. Y en ese proceso todos aprendemos, inclusive nuestras propias fuentes que no sabían lo importante de lo que nos estaban contando. Entonces, reforzando eso que les estaba diciendo ahora, yo y la red de Periodismo Soluciones coincidimos en que el periodismo de soluciones es más completo porque va más allá de la denuncia, que la denuncia es indispensable, es una de nuestras misiones como periodistas, pero podemos ir más allá y podemos entregarle más a nuestras audiencias. Nos ofrece mejores herramientas para demandar, para empoderar a nuestras comunidades, a nuestras audiencias, para compartir conocimiento, que eso es uno de los problemas que tenemos muchas veces. Pasa en la academia mucho, pasa en las comunidades rurales aisladas, donde se desarrollan proyectos maravillosos que tienen impactos positivos en problemas generales, pero en su comunidad y que permite compartir ese conocimiento con las demás personas. Es importante que sepamos que el periodismo de soluciones se basa en evidencia medible, ¿verdad? Ya sea cualitativa o cuantitativa, pero sí estamos hablando de resultados. Entonces, estamos ofreciendo realmente una visión mucho más completa del panorama, del tema que estamos cubriendo. Es un periodismo que analiza, que cuestiona, que duda, que es muy escéptico. Cuando estamos haciendo entrevistas a las personas que aplican o implementan estas soluciones. Es muy común que cuando les preguntamos por lo que no está funcionando, hasta como que se hacen para atrás y dicen, uy, pero usted se supone que me iba a hacer un reportaje bueno, ¿por qué me está preguntando eso? Y uno tiene que explicar la importancia, ¿verdad?, de reconocer que nada es perfecto. Y bueno, relacionado con las herramientas para demandar es porque es un periodismo que explica y que se enfoca en lo práctico también. Eh, Esto es una cosa que dijo Fabrice Lelou, que es el director del financiero en este momento y que es también un colaborador del periodismo Soluciones. Él decía, el periodismo Soluciones abre ciclos. Y eso me parece muy importante porque cuando tenemos discusiones muy polarizantes en nuestras audiencias, en redes sociales, en los comentarios, inclusive cuando estamos haciendo entrevistas, eh, y nos quedamos en esa polarización, cerramos, ¿no? Ya no hay más espacio para conversar, para progresar, para continuar. En cambio, cuando presentamos soluciones, respuestas que tienen un impacto en cualquier grado, abrimos ciclos y permitimos que la gente converse más, ¿no? Y bueno, las personas son muy importantes, es un periodismo humanizado también, pero no es lo más importante, es la acción. Entonces nos permite eh, trasladar eso a otras realidades y a otras latitudes. Eh, ok, quisiera hacer una pausa en este momento y preguntar que si tienen preguntas, preocupaciones, comentarios, inquietudes, historias que quisieran compartir en este momento. No estoy viendo el chat, pero a ver cómo hago. También lo pueden poner en el chat. ¿Todo bien? Bueno, Sí, de mi parte no. No, de mi parte no tengo preguntas, tal vez más un comentario como ¿sí? qué diferencia haría como que todo periodismo tuviera este enfoque. O sea, y pues realmente sea más allá de lo informativo y la denuncia y que pues realmente se haga este cambio, porque también es difícil cuando se abren estos diferentes, sí, diferentes gamas del periodismo, pero la gente sigue teniendo la misma desconfianza debido a los demás que existen. Entonces, pero muy interesante, el enfoque me gustó mucho.
Sí, yo creo Sí. que eventualmente todos los medios de comunicación vamos a ir entendiendo que nuestras audiencias no nos quieren si no les damos los que necesitan, ¿no? Y entonces, esta es una opción. El periodismo de servicio es otra opción. Yo la encuentro súper importante. Hay tantas cosas que yo no entiendo que me explican en los medios de comunicación nacionales que agradezco tanto y nosotras tratamos de hacer un poquito de eso también en el colectivo 506. Eh, y esa es una de las ventajas que tienen periódicos más especializados también, ¿verdad? Y medios de comunicación más especializados. Y no solo en temas, sino en comunidades, ¿no? Todos los medios hiperlocales que tenemos en este país son una maravilla y creo que en Latinoamérica en general está ocurriendo mucho que permiten, ¿verdad? Hacer una mirada muy detallada de lo que nos está pasando en nuestras comunidades. Annie dice, no me ha encantado la explicación de lo que no es periodismo soluciones, porque cuando ha habido dudas sobre esta metodología es porque se suele pensar que es una estrategia de relaciones públicas. Sí, claro, es una, muchas veces en el colectivo 506 cuando estamos haciendo ese tipo de coberturas, yo le digo a mi colega Catherine, que es la editora en jefe, uy, me siento que estoy hablando demasiado bien, pero no, o sea, si la cosa está funcionando, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no decirlo? No pensar que solo nuestra misión es solo contar lo que no funciona, debería ser las dos cosas. En el proceso de decir que hay algo que no está funcionando, decir que hay algo que sí está actuando sobre eso que no funciona. Entonces sí, hay una peligrosa tendencia, ¿no? A hacer, a caer en puras relaciones públicas. Y yo creo que ahí el secreto está en, en los aprendizajes, es en esos insights, ¿no? De mostrar cómo se aplica lo que se está haciendo y no solo que funcionó y que lo hicimos en estas fechas y que este es el impacto, sino cómo lo hicimos. Y el otro muy importante son las limitaciones, ¿no? Nada es perfecto, hay cosas que no están funcionando y tenemos que decirlas, porque también si yo hago, por ejemplo, un ejercicio de mostrar que en mi distrito o en mi cantón sí se ha logrado ejecutar el presupuesto en algún área de una manera correcta, si yo no digo que eso no ha sido perfecto y que ha tenido dificultades, cuando otra persona en otro cantón reclama, crea expectativas, ¿no? Y tenemos que también cuidar eso. No siempre funciona y no siempre. eh, Tenemos que hablar de las limitaciones, de las dificultades. Y bueno, ahora quisiera empezar a hablar un poco más de la parte más práctica, porque sí, como decía Nicole, le agradezco su comentario, para mí ha sido sumamente inspirador. Yo soy así fiel creyente del periodismo de soluciones, me he puesto la camiseta porque me ha hecho a mí como periodista sentirme con ganas de hacer lo que hago otra vez todos los días, dormir poco y verdad y cuestionarme mucho y trabajar mucho haciendo periodismo. Pero una de las preocupaciones que siempre existe en muchos medios de comunicación con personas que van a empezar, con personas que ya han salido, que verdad es, ok, suena muy bonito, pero eso suena como un montón de trabajo. Y sí, puede ser un montón de trabajo. En el colectivo escribimos artículos muy largos, pero bueno, porque solo escribimos 3 o 4 artículos al mes grandes, ¿no? No hacemos 15 o 20 o 50 publicaciones al día y no llenamos periódicos, ¿verdad? Con muchas páginas o necesitamos tener una renovación constante en nuestro feed, en la aplicación o en el sitio web. Es un periodismo distinto lo que hacemos. Pero también en esos medios de comunicación donde hay que estar respondiendo rápidamente y que también lamentablemente están muy amarrados a la última hora, podemos empezar a aplicar periodismo soluciones sin necesidad estrictamente de sacarnos de lo que estamos haciendo todos los días o dedicarle muchísimo más tiempo y presupuesto. Y bueno, voy a darles un resumen de estos 2 artículos que han sido publicados por diferentes periodistas que hacen periodismo soluciones, que han sido publicados por la red en Estados Unidos, que dan consejos muy interesantes para mí y muy prácticos. El primero es, ay, perdón, me vine sin querer, okay. El primero es, dependiendo del medio en el que estemos, usualmente tenemos un área de cobertura, ¿no? Un beat. Entonces, hay problemas que ya como periodistas entendemos muy bien, que hemos hecho coberturas
muchas, muchas, de todo tipo, todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa capacidad, ese entendimiento tan fuerte que tenemos del problema nos permite tomar ese paso extra. Entonces, en mi cobertura normal, en lo que siempre estoy reportando, en los correos que estoy recibiendo, empezar a tener esa claridad de discernir dónde podrían dar una solución. Entonces, aunque estoy en el día a día, estoy haciendo el reportaje de lo que está pasando con el presidente o lo que sea, ya porque tengo tan claro el problema, puedo tomar ese paso extra. Entonces, sin necesidad necesariamente de sacar muchísimo tiempo. Em, y bueno, eso está relacionado también con el expertise. A pesar de que em, yo conozco muy bien el problema y entiendo muy bien el problema, puede ser que dentro de ese gran problema hay un área en la que yo me siento mucho más segura. Estoy cubriendo, no sé, mi cobertura es sobre salud, pero tengo muy claro cómo funciona el sistema de salud en Costa Rica en cuanto a cobertura de cáncer, porque en eso he gastado más tiempo. No sé, en estos días, por ejemplo, hablando sobre las listas de espera que existen en la caja. Entonces, si yo tengo esas dos cosas, un entendimiento muy grande del problema y un expertise dentro de ese área, ahí puedo empezar a indagar dónde están las soluciones, sin necesidad de distraerme de lo que ya me pide el medio a mí que haga. Eh, y bueno, otra cosa que es muy interesante, siempre ligado a lo anterior, ¿no? Esta es mi área, esto es lo que yo cubro, este es mi cantón, esto es lo que yo cubro, ¿no? O este es el tipo de periodismo que quiero hacer, hasta periodismo de, digamos, si quiero hacer cobertura deportística, cobertura eh, de artística, ¿no? Ese es el área en el que yo mejor me desenvuelvo. Usualmente se presentan programas, ¿no? Y la gente, los gobiernos locales, las organizaciones dicen el gran lanzamiento del entrenamiento de no sé qué, o de la actividad de no sé cuánto, o de la nueva decreto de no sé qué. Bueno, resulta que por lo general quisiéramos pensar que cuando se hacen ese tipo de lanzamientos, la idea viene de algún lado. En algún lado funcionó. Entonces, si yo saco ese tiempito extra en mi cobertura de preguntarle a mis fuentes, muy interesante, ok, eso es lo que van a hacer, entiendo, bla, 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 este es el presupuesto, no sé qué. ¿Cómo se les ocurrió esto? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué decidieron hacer esto? Entonces yo podría caer en una solución que puedo agregarle a mi cobertura, ¿verdad? Y eso es algo común que podríamos hacer y que nos podría llevar a hacer, a entregarle a nuestras audiencias algo más que solo un proyecto que podría estar funcionando. Cuando hablamos con nuestras fuentes, esto es muy importante y lo hacemos mucho en el colectivo Cliente 6, es explicar qué es periodismo soluciones. Tal vez para la cobertura que estamos haciendo en ese momento no sea pertinente, pero el hecho de que estos expertos en los problemas que yo cubro sepan que yo estoy buscando esas acciones, puede ser que en algún momento en un correo me digan, hey, me enteré de que esto está pasando en San Ramón, vaya, revíselo porque yo creo que tiene que ver, está funcionando muy bien. Y solo así saco una nota totalmente diferente que si no hubiera sido porque yo le estoy hablando a mis fuentes sobre esto, jamás me hubiera enterado, jamás hubiera hecho la cobertura. Bueno, esto es muy importante, ya que ya encontramos una solución para asegurarnos de que hacemos una cobertura justa sobre esta respuesta, no solo para la respuesta, sino para nuestras audiencias que las van a leer, esperamos, o las van a ver o las van a escuchar, es que tengamos muy presentes hacer ese repaso de los 4 pilares: real, la respuesta, la evidencia, los aprendizajes y las limitaciones. Y hacer como un pequeño checklist en nuestra cabeza o en nuestro cuaderno de notas o en la hoja donde estamos escribiendo mientras hacemos la entrevista, de que a nuestras fuentes le estamos preguntando por esas 4 cosas, de manera que cuando yo me siento a escribir no me falte ningún detalle, o a editar para el video, ¿no? No me falte ningún detalle. Otra cosa que es muy importante, que yo peco de esto y por eso les hagan lo que digo y no lo que hago, es que yo me quiero agobiar con evidencia. Yo quiero tener muchos datos, mucha evidencia para demostrarle a mi audiencia que sí, que de verdad esto está funcionando y por eso, o de verdad esto no funciona del todo, ¿no? Y a veces cuando hacemos eso gastamos más tiempo del que tenemos y consecuentemente los recursos que ya son escasos en nuestros medios. Entonces, a veces con solo una evidencia que brilla, con solo una o dos piezas de evidencia,
es suficiente para que nuestra nota tenga el peso que necesita tener y que las personas que van a apropiarse de esta información y la van a llevar a aplicar a sus comunidades puedan continuar con esa investigación, ¿no? Y bueno, yo puse aquí que la evidencia es importante, pero tampoco es un juicio. Entonces podemos dejar algunos espacios ahí para que nuestras audiencias terminen de averiguar. Em, y esto también es una recomendación que le hago a nivel personal. No solo se trata de hablar de las soluciones con nuestras fuentes o con nuestros colegas, sino en cualquier lugar, en cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren, cuando estén hablando de cualquier tema que les interesa, pregunten. Y usted sabe si alguien está haciendo algo para resolver esto y hagan dirijan la conversación hacia esa dirección, porque ahí podrían salir historias muy interesantes que no les van a tomar mucho tiempo, que podrían aportar un montón a la cobertura que ya de por sí hacen. Y como decimos anteriormente, mejorar la relación con sus audiencias presentando una información más completa sobre los problemas. Algunos consejos también sobre a quién preguntarle sobre el periodismo, sobre las soluciones, sobre las respuestas, ¿no? Y para un poco relacionado con esto de las conversaciones, ¿a quién le pregunto? Bueno, a los expertos en el tema, preguntarles si saben algo. Los académicos son súper importantes. Hay un montón de investigación que se hace en las universidades alrededor del mundo, en las universidades públicas de nuestro país. Se hace tanta investigación que se queda en las publicaciones académicas. Entonces hay que estarle preguntando y convertir a estas personas en nuestras fuentes. Las bases de datos grandes, bueno, aquí hay en este país personas que hacen periodismo de datos maravilloso. Yo lamentablemente todavía no me desenvuelvo bien en esa área, pero sí se puede hacer periodismo soluciones a partir de un resultado en una base de datos. Hay una nota en La Nación que habla en un periodo de Costa Rica en el que había gran cantidad de asesinatos y ellos mirando al histórico de asesinatos en los diferentes cantones, encontraron un cantón en Guanacaste que no tenía ni un solo asesinato registrado por más de 14 años. Y salió un artículo súper poderoso y ellos fueron a este cantón y preguntaron qué es lo que está pasando aquí, cómo es que ustedes lograron esto a partir de un análisis de datos. Eh, Esto es muy importante, aunque no queramos caer, sin querer caer o teniendo cuidado de no caer en relaciones públicas, las personas involucradas son las que mejor me pueden dar respuestas a qué me pueden dar ideas de qué respuestas están haciendo y que están funcionando o no. Y también las personas involucradas en el problema. Eh, Muchísimos proyectos de redes innovadoras que hay en este país, por ejemplo, bueno, y en todo lugar del mundo, tantas incubadoras de negocios que existen en Costa Rica y en Centroamérica, que son poderosas, que les dan mucho dinero a emprendedores en este país. ¿Qué se estará haciendo ahí? Ir a preguntar ahí, ¿qué se está haciendo aquí? Si usted cubre temas que tengan que ver con transporte, ¿será que alguien en esas incubadoras de negocios hizo algo interesante que ha avanzado? Y sí, es un emprendimiento exitoso, pero no necesariamente se le ha hecho la cobertura desde el enfoque del periodismo de soluciones. Bueno, las ONGs también son muy importantes, ahí se hace mucho y hay que preguntar. Y bueno, esto es un consejo que dan en uno de los artículos, mírese en el espejo, hay cosas que usted sabe, que usted conoce y que no le ha dado el valor que debería. Y bueno, una fuente muy interesante, quiero compartirles ahora, es una herramienta que tiene en la red de periodismo de soluciones, que se llama el traqueador de historias de soluciones. Y en este momento, Solution Story Tracker tiene 163 artículos, bueno, no, reportajes en múltiples formatos en español, en los cuales ustedes pueden ver ejemplos de soluciones reportadas bajo el enfoque del periodismo de soluciones. Y esta es una fuente también para encontrar soluciones, que eso es muy importante. A veces queremos reportar sobre una solución sobre algún problema en Costa Rica o donde estemos y no existe ninguna.
pero hay países que lo están aplicando y son países que se asemejan a nuestras realidades de alguna manera u otra, y podríamos reportar esa solución como esta manera de rendir cuentas, ¿no? Si Costa Rica tiene un problema y Panamá lo ha resuelto, compartimos muchas cosas similares, entonces podemos usar esto como una herramienta de denuncia también. Hay un país que sí lo está haciendo así, estas son las evidencias de resultados, porque no se está haciendo en Costa Rica. Ahora quería compartirles algunos ejemplos que están dentro el rastreador de historias de soluciones. También para mostrarles que el periodismo soluciones se puede hacer en todos los formatos. Se puede hacer en video, se puede hacer en redes sociales. Por ejemplo, esta entrega de Alaraca, que es un medio de comunicación en El Salvador, muy hermoso, les recomiendo que lo sigan, sobre estas mujeres que se van a hacer teatro en diferentes partes de su país para cambiar la percepción sobre ciertos personajes de su cultura. Este reportaje que está acá es de Puerto Rico y es un reportaje escrito con fotografía, digamos, periodismo escrito. También periodismo escrito, La Voz de Guanacaste, es otro medio de comunicación en Costa Rica que hace muchísimo periodismo soluciones en sus coberturas locales de Guanacaste. Y ellos aquí hablan de un tema muy importante, la ganadería, es una actividad económica que no podemos, que va a ser muy difícil dejar de hacer, pero que sabemos que tiene una implicación directa en nuestro clima. Y ellos van y hacen un reportaje sobre alguien que está haciendo algo para atender este problema. Este que está acá es un podcast que se llama Cletofilia, y ellos hacen podcast sobre bicicletas, ¿no? Sobre andar en bici, pero hicieron una serie sobre cómo hay proyectos en la Ciudad de México que están rescatando bicicletas que iban a ser totalmente desechadas y las están poniendo al servicio de comunidades urbano-marginales que necesitaban de una opción de movilidad más accesible que les permita mejorar su calidad de vida. Y es un podcast y son buenísimos, se los recomiendo que los vayan a escuchar, son realmente muy buenos. Y esta toma de pantalla que tengo aquí abajo, que es de un medio venezolano que se llama Historias que Laten, una revista maravillosa también, les recomiendo que la sigan. Ellos hicieron un video sobre estas comunidades y cómo ellos con todas las dificultades que están enfrentando en este barrio también urbano marginal, han logrado establecer sistemas de recolección de agua utilizando las estructuras más grandes en sus comunidades, como las escuelas, que les ha permitido tener agua en la comunidad para todos. Y ahí es un video que dura como 10, poquito más de 10 minutos, en el que se hace toda la cobertura sobre esta solución. Entonces, realmente el periodismo de soluciones lo podemos aplicar en cualquier formato de periodismo o de reportaje, y también lo podemos aplicar en casi todo, porque al final de cuentas, cuando hacemos periodismo de soluciones, lo que estamos tratando de hacer es hacernos una pregunta más dentro del reportaje que siempre hacemos, que después trae otras, por supuesto, ¿verdad? Pero esa idea de que estamos yendo un paso más allá de la denuncia y estamos buscando, además de qué no funciona y explicando qué no funciona, quién hizo algo que tiene un impacto sobre ese problema. Y bueno, esta era mi entrega de hoy. Abro de nuevo el espacio para preguntas, para comentarios, para cualquier sí, interacción que ustedes quieran tener hoy. Gracias, Néstor, por los aplausos. Tal vez voy a dejar de compartir. No sé si alguien, por ejemplo, María Ángel, perdón. No eres una pregunta, pero era para agradecerle por la charla, estuvo muy tuanis y de mucho aprendizaje, entonces muchísimas gracias por tanta información y por tan bonita explicación. Ay, muchas gracias. A veces lo que me gusta preguntar es si alguien está haciendo alguna cobertura
en la que sientan que tal vez podría haber algo de soluciones y quieran conversar al respecto también, o si saben de alguna alguna acción, algún proyecto y no saben cómo acercarse para hacer esa cobertura sin que, como decía Ani, suene como relaciones públicas. Ani, Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo visualizar, aprovechando que tenemos aquí al colega Néstor, eh, cómo asumir el abordaje desde el punto de vista de soluciones cuando los problemas eh, no se dejan abordar o no se dejan solucionar? Estoy pensando en Centroamérica, ¿verdad? Cuando no hay voluntad política, cuando estamos con regímenes que no van a buscar soluciones a los problemas. Como en la red internacional de periodismo soluciones, cómo funciona en contextos de autoritarismo o de militarismo, etcétera. ¿Se aplica o es imposible de aplicar? bueno, no siempre podemos hacer periodismo soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando empezó la guerra en Ucrania, había un enorme cuestionamiento, inclusive a una de las, bueno, no sé si Néstor quiere decir algo primero, porque creo que la pregunta también iba para él. Hola, mucho gusto, Mónica. Hola. Igual, un gusto a todos los que están y todas las que están presentes acá. Soy Néstor Arce, director de Divergentes, un medio nicaragüense. Estoy exiliado por ahora acá en Costa Rica, pero también cubrimos Centroamérica. Bueno, nosotros no hemos hecho así como a profundidad periodismo de soluciones, principalmente por lo que apunta Ani, ¿no? Creo que pues, Nicaragua está en una situación súper compleja a nivel sociopolítico, pero creo que sí tuvimos un acercamiento con toda la explicación que acabas de dar y atando cabos, como decimos. Creo que sí tuvimos un acercamiento un poco a ese periodismo o a los objetivos del periodismo de solución cuando realizamos un especial que le titulamos El reto tras la masacre, pero que se enfocó más en los retos de la justicia transicional, de cuáles son esos retos de llevar justicia ante los crímenes de lesa humanidad que el régimen de Ortega en Nicaragua ha cometido desde 2018. No lo trabajamos como tal, como dentro de esa pestaña de periodismo de soluciones, pero sí dentro de las 12 piezas que conforman ese especial multimedia, habían planteamientos de posibles soluciones, ¿no? A miras del acceso a la justicia, la reparación de las víctimas, la construcción de la memoria histórica, y trataba de dar una visión de posibles soluciones, ¿no? Pero igual te dejo contestar lo que Ani planteó, que también está muy interesante ver cómo trabajar este tipo de periodismo en estos contextos autoritarios. Eso, lo que usted acaba de decir, Néstor, me puso a pensar en algo que, bueno, el tiempo nunca alcanza para todo, pero que no mencioné, y es que una de las cosas que uno puede hacer cuando está en esas situaciones frustrantes, ¿no? En las que usted sabe que nada está pasando, y no solo en situaciones, digamos, de regímenes autoritarios, como está ocurriendo ahora en Nicaragua, sino, por ejemplo, eh, gobiernos locales ineficientes, ¿no? En los que usted dice, pucha, es que aquí nadie está haciendo lo que tiene que hacer y lo único que puede hacer es denuncia. Entonces, uno de los ejercicios que se podrían aplicar es la comparación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otros países latinoamericanos que están saliendo de regímenes autoritarios o que sufrieron regímenes autoritarios y que tienen que llevar estos ejercicios de puesta de justicia, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ellos, ¿no? Y qué aprendieron en ese proceso. Entonces, la cobertura que se hace de Nicaragua, presentar lo que se hizo en otro país y decir, esto podría ocurrir también en Nicaragua, ¿no? Y ahí interlazamos como una opción o una de las aristas o de las propuestas de periodismo soluciones.
que en Gringolandia le dicen comparar manzanas con manzanas, ¿no? Que es importante, sí, entender que no podemos comparar los regímenes autoritarios en las condiciones de Nicaragua a otros países del mundo, ¿verdad? Pero sí hay esa posibilidad. Y bueno, cuando hablamos de algo tan complejo, eh, ¿verdad? Como lo que está pasando en Nicaragua ahora, tal vez también es difícil hacer soluciones, porque es un pastel muy grande, ¿no? Tenemos que hablar de tantas cosas que, que es muy difícil lograr una solución que ataque todo eso. Entonces, otra de las opciones es ver una de los ejercicios, ¿no? Una de las partes de los elementos del problema y ver si en ese elemento solamente se ha hecho algo que tiene una respuesta que ya tiene eh, evidencia de que funcionó para arreglar esta pequeña parte, ¿no? Y eso también es otro ejercicio. Pero también tenemos que entender que hay que darle tiempo al tiempo. Entonces, lo que contaba al principio es cuando empezó la invasión a Ucrania, eh, y tuve la oportunidad de atender una charla por una de las fundadoras de la red de periodismo soluciones, y le hicieron la pregunta de que si ya podríamos estar reportando soluciones desde Ucrania. Y ella decía, bueno, es que podemos reportar acciones, pero no necesariamente respuestas, porque tal vez podemos decir, no, en algunos meses este hospital o esta comunidad implementó esta acción que permitió disminuir las muertes de civiles por ataques de bombardeos. Pero en este momento no podemos estar seguros de que va a funcionar o no. La gente está probando a ver qué puede aplicar que resuelva. Entonces, a veces no es el momento de aplicar periodismo de soluciones. A veces es el momento de aplicar el periodismo de denuncia, a veces es el momento de aplicar ¿verdad? Un periodismo que, eh, que levante la conversación a un nivel en el que la gente empiece a actuar y eventualmente podamos hablar de respuestas. Pero sí, no siempre se puede. Y hay nosotras en el colectivo hemos chocado con cerca en algunos de los temas que queremos cubrir. Eh, y hemos hecho coberturas más constructivas, ¿verdad? Que es otra de las nuevas tendencias, de los nuevos enfoques que se están aplicando en el periodismo. Por ejemplo, una de las sesiones que tuvimos que se llama La Alineación, miramos a la elección de las personas que van a ser candidatas a diputados para la Asamblea Legislativa. Y bueno, queríamos ver si había alguien que estaba haciendo algo para que los diputados o las personas que llegaran ahí fueran las más idóneas, ¿no? Y pues no hay nada. Eh, y entonces tuvimos que hablar sobre el tema de una manera más constructiva y presentar la información necesaria para que la conversación se empiece a dar esperamos de una mejor manera. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta. Yo podría hablar de eso todo el día, pero... Y bueno, tal vez también, Ani, en otro espacio podríamos también pensar en hacer algo un poco más práctico, ¿verdad? Donde ya la gente traiga, eh, leemos artículos, hacemos otras cosas. Pero sí, yo los invito sobre todo a leer artículos que son periodismo soluciones. Quiero pensar que una buena parte de lo que publicamos en el colectivo tiene este enfoque, pero sobre todo en el Story Tracker de la red, ¿verdad? Donde hay, bueno, en inglés, en español, en chino, hay un montón, en todos, si usted habla francés, ahí hay alemán, ahí hay ejemplos, ¿verdad? Y De, podríamos poner el enlace en el chat para que sí, se lo lleven, por favor. ya lo voy a poner. Un segundo que nunca me acuerdo muy bien. Y lo tengo. Pero sí, esa es una de las mejores opciones eh, para entender eh, cómo aplicar. Aquí está. Esa es la red y voy a ver si lo tengo. El story tracking. Ahí está, en el chat. Perfecto.
Bueno, muy bien. No queda más que agradecerle a la máster Mónica Quesada por mostrarnos o asomarnos a la complejidad de la metodología del periodismo de soluciones. Vamos a ver incluso si hay interés para crear un taller que nos pueda servir para, desde diferentes ópticas, hacer una implementación de el periodismo de soluciones en diferentes contextos y les estaremos avisando. ¿Podría alguna de las personas que tenga interés poner en el chat su correo electrónico para que Mónica pueda contactarles? Y bueno, agradecerles a ustedes por habernos acompañado esta tarde en este taller de Periodismo Soluciones. Buenas noches.